Vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en Éxodo. En Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2, por favor. Versículo 22. Versículo 22. Éxodo 2, 22. En la última parte, es una frase nada más. Le voy a dar lectura y les voy a pedir que me ayuden a orar después de leerla. Éxodo 2, 22. Dice así: forastero soy en tierra ajena. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de llegar a este lugar, por habernos librado nuestro camino, Señor, y por haber llegado con bien. Gracias, bendito Dios, porque apresuraste nuestros pasos, aun cuando teníamos algunas cosas, Señor, tal vez muy trascendentes, Señor, que no podíamos dejar pasar, pero aún así tú nos diste la oportunidad, Señor, de llegar aquí con bien, a tiempo. Gracias, bendito Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que nos levantes, que nos exhortes, que nos edifiques, que nos alientes en la prueba. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Ayúdanos, necesitamos de tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este pasaje, hermanos, habla de Moisés. Moisés era un hombre que era un estuche de monerías. Hacía muchas cosas, sabía muchas cosas. Obviamente tuvo que tener una preparación. Su universidad fue en Egipto, en el lugar donde había una infraestructura tremenda. Era el rey de Egipto, era el rey del mundo en ese tiempo, ¿verdad? El mismo diablo, era faraón, ¿verdad? El rey en curso, la dinastía de faraones. Y en ese reino había mucha preparación, se sabían muchas cosas, matemáticas y muchas otras ciencias, ¿verdad? Artes. Practicaban también la escritura. De hecho, hay quienes piensan que ahí fue donde Moisés aprendió, ¿verdad?, a escribir y cómo llevar al papel, ¿verdad?, o mejor dicho, a los pergaminos, porque en ese tiempo no existía el papel todavía. Cómo llevar a los pergaminos, a los rollos, todo lo que tenía que escribir respecto a la ley de Dios. Un hombre muy preparado, un hombre ejemplar, y además de todo eso, era un hombre manso de corazón, así como el Señor Jesucristo. Hubo ocasiones en las que se enojó, ¿verdad?, muy fuertemente, bajando del monte, ¿verdad?, donde había estado orando con Dios durante 40 días, después de los cuales
los israelitas cayeron en pecado grave delante de Dios, se enojó, había bajado con la ley en sus manos y quebró las tablas de la ley de tan enojado que estaba. Pero luego Dios le volvió a entregar la ley, que era el pacto, ¿verdad?, para su pueblo. Y hasta hoy en día se sigue hablando bien de este hombre, de Moisés. Tuvo algunos detalles, ¿verdad? No fue perfecto. Por más cualidades que pueda tener una persona, pues no deja de ser un hombre pecador, con una naturaleza de pecado. Y cometió algunos errores graves delante de Dios. Están ahí escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hasta la fecha se sigue hablando, los judíos hablan muy bien de él. Lo tienen como un profeta, como un maestro, como un legislador y, en fin, un todólogo, ¿verdad? Sabía de todo. Muy preparado, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Este hombre Moisés, hermanos, se podría pensar que toda su vida fue de éxito, ¿verdad? Toda su vida fue de felicidad, que tuvo un liderazgo bendecido por Dios, que así fue, pero no fue siempre. Hubo un antes también. Hay una historia detrás también de todo este éxito abrumador que tuvo Moisés por causa de Dios. Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Pero antes de esto vemos aquí esta frase tan triste, hermanos. Esta frase con un tono triste, que incluso era tanto su sentimiento de estar fuera de su hogar, de estar lejos de casa, que es lo más triste que puede haber en la vida de una persona, ¿verdad? De estar exiliado, estar lejos de los suyos, ¿verdad? De donde creció, de donde nació. Fue tan grave el asunto para él, hermanos, que incluso le puso así a su hijo, esa palabra, forastero. Vemos aquí en el versículo 22, que fue el que leímos, que más bien leímos el final del versículo, pero nos dice desde el versículo 21 que Moisés vino a morar con un varón que era un sacerdote de Madián, era una tierra, ¿verdad? Ahí, un sacerdote de Dios, y él le dio a su hija Séfora, dice, por mujer, ahí en el versículo 21, a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Imagínense el pesar que había en el corazón de Moisés, tanto así como para ponerle así a su hijo. Fíjense. O sea, lo que significa es que en ese momento era todo lo que lo consumía. Pero no nos adelantemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue que Moisés llegó ahí, a ese lugar, a Madián, y cómo fue que Dios lo libró, porque desde que nació el diablo, al igual que al Señor Jesucristo, desde que nació el diablo lo estaba persiguiendo. Vemos que Faraón mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel se debilitara, a todos los varones, niños varones, que eran los que podían crecer y ser guerreros y después levantarse en contra de Faraón. Y los empezaron a matar de una forma terrible, los tiraban a un río. Y en ese tiempo de esa adversidad para el pueblo de Israel, solamente quiero recordarles que estaba en Egipto,
porque hubo un tiempo en el que hubo hambre en la tierra y tuvieron que llegar ahí. Dios los llevó ahí, de hecho. Pero como se quedaron ahí, ahí había mucha comida, prosperidad. Se quedaron ahí 400 años. Se quedaron plantados ahí. Y después el pueblo de Egipto, o el faraón, ¿verdad?, que estaba en ese entonces, los sometió a esclavitud, al pueblo de Israel. Por eso estaban ahí en Egipto, ¿verdad? Era una situación también muy adversa. Y vemos ahí, en el capítulo 2, que en ese tiempo de adversidad, hubo un varón. Un varón de la familia de Leví, dice ahí en el versículo 1, en el capítulo 2. Dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué le tuvo escondido? Porque estaba en riesgo de morir o de que los egipcios lo tomaran y al igual que a todos los niños que les había sucedido así, lo mataran. Entonces lo escondieron, pero luego de 3 meses, dice aquí la palabra de Dios, que ya no pudieron ocultarle más, en el versículo 3. Y se les ocurrió una idea, hermanos. Es tan maravilloso cómo Dios cuida la vida de un niño, fíjense. O sea, un niño que puede saber, un bebé. ¿Cómo se puede proteger un bebé? Y más, ¿cómo se puede proteger si está en esa situación? Si el mismo faraón está buscando matar a todos los niños, ¿cómo podría este niño ser protegido? Ni siquiera por sus padres, porque dice aquí en el versículo 3 que ya no pudieron ocultarle más tiempo. Y por lo tanto, se les ocurrió una idea muy peligrosa. Me quedo sorprendido, hermanos, cómo a esta mujer, ¿verdad?, a la mamá de Moisés, cómo se le ocurrió hacer esto tan peligroso. Pero obviamente había más peligro en dejarlo escondido, porque tarde o temprano lo iban a encontrar. Me imagino a los soldados egipcios pasando por el lugar, registrando las aldeas, registrando las casas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Me imagino a ellos buscando a niños, ¿verdad? Buscando a niños para seguir la orden de Faraón. Y ellos buscando la manera de que el niño, porque no sabe nada, no hiciera ruido. Así me imagino la situación, ¿verdad? Pero ya no pudieron esconderle más. Y lo que hicieron fue que en una arquilla, dice, como una especie de una barca, como una lanchita, ¿verdad?, pudiera él estar flotando en el agua por medio de esa arquilla, dice aquí, de juncos, ¿verdad?, como tipo, me la imagino así como carrizos amarrados. Dice que la calafateó, es decir, que la cubrió de una especie de cera, ¿verdad?, para que no le entrara agua. Lo que hacían con un barco, ¿verdad?, en ese tiempo. Y dice que lo puso después a la orilla del río, ahí en el versículo 3 mismo, lo puso en un carrizal. ¿Cómo coincidió? Yo no sé si la mamá de Moisés lo llevó al niño viendo que iban las egipcias ahí a ese lugar. ¿Cómo pudo habérsele ocurrido? ¿Qué tal si se le hubiera endurecido el corazón
a esa mujer, a la hija de Faraón, y hubiera dicho, este niño es un niño de los hebreos, llévenselo para que también lo maten, ¿verdad? O sea, era una moneda al aire, vamos a decirlo así. No sabía ella qué iba a pasar, pero de lejos estaba viendo la misericordia de Dios, cómo Dios movió el corazón de esa mujer, de la hija de Faraón, mientras sus siervas estaban a la orilla del río, en la ribera del río Nilo, y la hija de Faraón vio al bebé flotando ahí, algo muy curioso, ¿verdad? Flotando ahí en la orilla del río, entre los carrizos, ahí entre los juncos, y con el riesgo siempre de que saliera un animal de ahí, ¿verdad? Pudo haber salido un cocodrilo y comérselo, ¿verdad? Una tortuga o algo que pudiera haberle hecho daño al bebé. Pero Dios, hermanos, digo, obviamente no hay que tentar a Dios, ¿verdad? No hay que buscar riesgos y decir, a fin de cuentas Dios me va a cuidar. Era una situación muy especial. Dios es el dueño y el Señor de todos los animales, de toda la creación. Un ejemplo de ello es cuando el Señor Jesucristo los llevó mar adentro, ¿verdad?, a los discípulos para pescar, y pescaron, dice ahí, una pesca milagrosa, ¿verdad? Se llenaron las redes y se desbordaban y casi se hundían de tantos peces que pescaron. Pero era porque el Señor Jesucristo hizo que esos peces entraran a la red. O sea, el Señor Jesucristo sabía dónde estaban esos peces porque le obedecían. La creación de Dios le obedece al Señor Jesús. Y de esa manera Dios, hermanos, estaba cuidando la vida de Moisés, porque ese niño no podía morir. Ese niño iba a hacer algo importante. Ese niño sería el libertador del pueblo de Israel, quien Dios había escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él era quien Dios había escogido para que fuera depositada la fe de Cristo en su corazón, y que hubiera en su corazón tal fe que le creyera a Dios todas las cosas, por más imposibles que parecieran. Y Dios, por medio de él, hizo sus milagros, porque le creyó a Dios. Abrió incluso el mar. Todos lo sabemos, ¿verdad? Si no lo hemos leído, al menos hasta lo hemos visto en películas, ¿verdad? Porque eso pasó en realidad. Dios abrió el mar Rojo, pero ¿cómo fue que lo abrió? Por la fe de Moisés. Por la fe, el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar. Y bueno, entonces como Dios iba a hacer cosas grandes con ese niño no podía morir. Y Dios cuidó la vida de ese niño. Una vez que lo encontró la hija de Faraón, se lo llevó, pero necesitaban criar a ese niño, ¿verdad? Y lo que hicieron también, otra muestra de la misericordia de Dios, es que buscaron, esas siervas de la hija de Faraón, buscaron a una esclava hebrea que lo criara. Y esa esclava que ellos encontraron era su mamá, la mamá de Moisés. Ella fue la que lo crió. Creció el niño con ella, y después de que creció, con todo el dolor de su corazón, tuvo que ir con la hija de Faraón, porque dice ahí que lo prohijó, ¿verdad? Dice en el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Fue la hermana, no una sierva, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, estamos en el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré.
Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, como si fuera su hijo. O sea, ahora oficialmente era hijo de la hija de Faraón. Fíjense el cuidado que Dios tiene para con sus siervos, para con sus hijos. Por eso estamos vivos, hermanos. No sabemos qué nos hubiera pasado. Hasta la fecha, estoy seguro que todos tenemos una historia en la que en algún episodio de nuestra vida la pasamos mal, tuvimos riesgos altos, incluso al borde de la muerte, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes en más ocasiones, tal vez algunos de ustedes en una sola ocasión, pero sé que todos tenemos, ¿verdad?, alguna historia en la que hemos estado con el riesgo de morir y Dios nos ha cuidado y estamos aquí. Alguna vez yo me estaba ahogando en una alberca muy honda y Dios me mandó a un salvavidas porque mi hermano no podía sacarme de ahí. Yo lo estaba hundiendo, ¿verdad? Y un salvavidas llegó. Dios lo llevó ahí, yo estoy seguro, y me salvó. Y entre otras cosas, ¿verdad? También en cuestiones de necedades mías, también estuve también a punto de morir en otras cuestiones, ¿verdad? Y estoy aquí, gracias a Dios. Por la gracia de Dios, seguimos, todos los que estamos aquí. Entonces, este niño, Moisés, recibe ese nombre, ¿verdad? Porque dice que lo sacó de las aguas. La hija de Faraón le puso ese nombre. Luego una vez que creció Moisés, una vez crecido, dice el versículo 11, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes y para acabar pronto mató al egipcio, Moisés. No sé qué tipo de preparación, hermanos, tenía Moisés en cuanto a pelea, pero también yo creo que también tenía preparación, pues era el hijo de la hija de Faraón. Seguramente lo prepararon como si fuera un soldado, ¿verdad? Tal vez conocía todas las técnicas, ¿verdad? Para defenderse, para atacar. Y pues tuvo la capacidad de matar a un egipcio y lo escondió en la arena. Pensó que nadie lo había visto, ¿verdad? Como en las novelas de policíacas, ¿verdad? No sabían quién había sido el asesino. Pues lo resolvieron muy fácil, ¿verdad? Había gente que lo había visto. Fueron los testigos oculares del suceso y los mismos israelitas vieron que lo había matado. Lo acusaron incluso cuando se metió de separapleitos, ¿verdad? Se metió cuando vio a sus mismos hermanos hebreos peleándose entre ellos, ¿verdad? Se metió y ellos le dijeron, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? Pues sí, era un libertador, sí lo era, pero todavía no tenía el título, ¿verdad? Todavía Dios no lo había levantado así de esa manera, pero él tenía ese impulso ya tenía el llamamiento, ¿verdad?, de un legislador, de alguien que quería justicia para su pueblo. Y lo acusaron de la siguiente manera, le dijeron, ¿nos vas a matar también como lo hiciste con el egipcio? Pues Moisés se asustó y el faraón lo persiguió. El faraón buscó matarlo, huyó al desierto. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y ahí es donde comienza, hermanos, la persecución, la adversidad. Dice, ¿qué versículo les dije, perdón?
15. Oyendo Faraón, gracias, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahí pasaron otras cosas también. Ahí empezó, hermanos, el calvario de Moisés. Ahí empezó el sufrimiento. Ahí empezó a sentirse fuera de casa. Desde que estaba en Egipto, yo creo que ahí ya se sentía fuera de casa. Por eso yo creo que no extrañó, a diferencia de los hebreos que habían ido con él, habían salido de Egipto cuando Dios los liberó. Y todos ellos extrañaban la comida que había allá en Egipto. Y decían, la añoraban y decían, ¿por qué salimos de allá? ¿Por qué nos sacaste de allá? Si ya teníamos carne, comíamos muy bien. ¿Y aquí qué comemos? El maná del cielo que Dios hace caer milagrosamente. No dijeron eso, ¿verdad? Eso hubiera sido como una alabanza para Dios. Pero se quejaron, tristemente, del maná del cielo, del pan que descendía del cielo cada día para que se alimentaran. Y Moisés no añoraba eso, porque ese no era su hogar. Era como un forastero, hermanos. Pasaron otras cosas que tal vez no nos alcanzaría el tiempo para exponerlas, pero lo más importante aquí, hermanos, es que Moisés encontró ahí una familia. Dios lo llevó a ese lugar con un propósito. Estaba solo, estaba abandonado. No podía ir con su pueblo porque su pueblo estaba en una tierra, en un monte, ¿verdad? Donde habían apartado ellos ese lugar para vivir ahí, dentro del país de Egipto, del reino. No podía regresar a su pueblo porque pues ahí estaba dentro del reino de Egipto. No podía regresar a Egipto porque lo buscaba el faraón para matarlo. ¿A dónde iba? Pues se perdió en el desierto y Dios hizo que se encontrara con unas hijas de un sacerdote, Jetro se llama, sacerdote de Dios, fíjense, en Madián. Dios puso todas las cosas para que él encontrara ahí a esa familia. Dios le dio ahí a su mujer, a Séfora, y ahí fue donde incluso tuvo un hijo a quien llamó, ¿cómo le llamó? ¿Se acuerdan? Gersón, ahí en el versículo 22, ¿verdad? Gersón, ¿por qué? Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Así fue como llegó Moisés, hermanos, a ese punto triste de su vida, de ponerle así a su hijo. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros nos identificamos con Moisés en alguna de las cosas que hablamos. Para empezar, que Dios ha preservado nuestra vida. Para empezar, que Dios puso en nuestro camino a las personas indicadas para rescatarnos del hoyo. Huimos de unas personas, pero llegamos a otras personas. Y Dios nos dio ese alivio, ¿verdad? Por medio de esa familia, en la fe. Por medio de gente que sí nos ama. Hay gente que no nos ama, pero hay gente que sí nos ama. Bueno, Dios nos llevó a ellos. Ahora estamos en donde debemos estar. Pero a veces en nosotros está ese sentimiento, ¿verdad?, de que somos forasteros. A veces por las pruebas que hay, está el sentimiento de que ya quisieras ver cómo va a ser allá el cielo, de cómo vas a estar allá con todos tus hermanos en Cristo, tus familiares que para ese momento van a ser salvos. ¿Cómo vamos a estar allá disfrutando de la presencia de Dios? Que ya queremos que venga el Señor. A veces cuando vienen los problemas más duros es cuando más forastero te sientes, ¿verdad?
¿Por qué nos sentimos así, hermanos? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos revela que nosotros no somos de aquí. Aquí vivimos, pero al igual que el Señor Jesús, no pertenecemos aquí. Decía el pastor Ramón algo muy cierto, ¿verdad? Todavía no nos vamos para allá. Así es que tenemos responsabilidades en nuestra patria. Y eso es algo muy bueno, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Pero nosotros, hermanos, pertenecemos a una patria celestial. Pertenecemos a el reino de Dios y su justicia. Somos parte ya de una familia en la fe. Y por eso el Espíritu Santo nos ha mostrado eso, ¿verdad? Y por eso nos sentimos así aquí. Sin embargo, también el Espíritu Santo nos capacita, también nos da ese poder para que salgamos adelante en esas situaciones adversas. Ya hablamos de quién es ese forastero, ya hablamos de que es Moisés, de la similitud que tiene con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo vino a hacer aquí su obra, muchos no lo querían, y si no querían al Señor Jesucristo, ¿por qué hemos de esperar que nos quieran a nosotros? Si nosotros somos discípulos del Señor. Dice el Señor Jesús, el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, si al Señor Jesús, hermanos, lo atacaron, lo persiguieron, si el mismo diablo quiso matarlo desde antes de nacer, yo creo, quería matarlo. Sabía que algo importante, algo grande Dios iba a hacer con ese niño cuando creciera. Entonces, sin embargo, Dios no lo permitió. Dios preservó la vida tanto de Moisés como del Señor Jesús. Y así también lo va a hacer con nosotros, hermanos. Ese es el forastero. Nosotros también nos hemos sentido así, pero tenemos esperanza, tenemos abundancia de la presencia de Dios. ¿A quién vamos a temer si Dios está de nuestro lado, hermanos? Entonces, vemos aquí también que un forastero, esto parece como una redundancia, ¿verdad? Dice, forastero soy en tierra ajena. Pero es más bien un énfasis. Porque un forastero, pues es alguien que está en una tierra ajena. Entonces, eso significa la palabra forastero, que estás en un lugar fuera de tu tierra. Como les decía, lo más triste que puede vivir una persona, normalmente esto les pasa muy seguido a los escritores, a los pintores, ¿verdad? A los artistas. Cuando empiezan a escribir acerca del gobierno y todo eso, pues tienen que salir huyendo de sus países porque corren riesgo de morir y se dice que salen exiliados. Pues viven una vida triste también, porque en el lugar en donde nacieron, en su preciosa tierra donde quisieron haber incluso morir ahí, no pudieron mientras estaban aquellos que los despreciaban y que buscaban su mal. Entonces, la tierra, hermanos, en la que nosotros estamos, esa tierra en la que Dios nos puso, nosotros no somos parte de esa tierra, no somos, ¿cómo se dice? Esta no es nuestro lugar en donde Dios nos asignó estar por la eternidad. Solamente estamos de paso, somos peregrinos, a eso se refiere la palabra. Y es un acto de fe declarar eso.
decir que somos peregrinos, decir que estamos de paso y que no añoramos las cosas de aquí, que añoramos más lo de allá, lo de arriba, lo del Señor, estar con Él. Entonces, hermanos, en esa fe de que un día lo vamos a ver, tenemos ese aliento y esa esperanza, hermanos, de que un día vamos a ser arrebatados por el Señor y vamos a dejar de ser forasteros. Y se van a acabar completamente los problemas. Ahí sí se garantiza. No se garantiza cuando llegas a una iglesia, cuando llegas al camino del Señor. No le puedes decir a alguien, tus problemas ya se van a terminar, porque es una mentira. Porque dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero debes confiar porque el mismo Señor ha vencido al mundo. Esa tierra en la que estamos, hermanos, en la que el príncipe de la potestad del aire es el diablo, el que persigue a la iglesia, el que busca amedrentarte, el Señor ya la ha vencido. Por más poder que haya en las naciones, ¿quién tiene más poder, hermanos? ¿Puede una nación tener bombas atómicas y armas nucleares y tantas cosas que aterrorizan a cualquiera? Pero ¿qué pueden hacer contra el Señor, hermanos? Todas esas armas, esas bombas. El Señor no necesita ni siquiera mover un dedo, hermanos, para acabar con todas esas naciones. Con la palabra de su boca, dice ahí la palabra de Dios, con la espada que sale de su boca, va a acabar con el ser o con el hombre más poderoso de la tierra que existe en ese tiempo, que va a ser el anticristo. El Señor Jesucristo va a acabar con él con la espada de su boca, o sea, con su palabra. Basta con que abra su boca el Señor para que un país sea destruido. Pero Dios no vino a destruir países, hermanos. El Señor no vino a destruir esa tierra en la que nosotros somos peregrinos. Él ya la venció. El Señor vino a salvarla, a que los más que se puedan se salven. Creo que Hitler, hermanos, Hitler pudo haberse salvado. Hay quienes piensan que no. Yo creo que él pudo haberse salvado, pero estaba tan metido en sus cosas que rechazó completamente a Dios. Incluso persiguió a su pueblo, a los judíos, y les hizo cosas terribles. Pero, hermanos, el mayor de los pecadores puede ser salvado por Dios. No hay pecado, hermanos, que no sea tan grande que no sea perdonado por el Señor, o que no pueda ser perdonado por el Señor. Yo he dicho esto varias veces y en alguna ocasión alguien me ha dicho, hermano, pero la blasfemia del Espíritu Santo, sí, esa no puede ser perdonada. Claro, eso es lo que dice la palabra, pero es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Un cristiano jamás puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es imposible, porque está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si una persona blasfema contra el Espíritu Santo, es porque no es cristiana, es porque no tiene el Espíritu. ¿Cómo puede una persona blasfemar contra el Espíritu Santo si tiene el Espíritu mismo? Eso no se puede. Entonces, el Espíritu Santo mismo. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el punto aquí es, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Por más mal que hayas hecho, si estás arrepentido, puedes venir a los pies del Señor. Y eso es lo que quiere Dios con todas las naciones. Por eso, muchos se preguntan, ¿y por qué hay tantas guerras? A ver, y si existe Dios, ¿por qué hay tantas guerras? La verdad que me fastidian con esa pregunta. No se les ocurre otra, ¿verdad? Se creen muy inteligentes y dicen, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? Y no sé qué. Pues inventa otra pregunta más, que no te la copies de otros que las has escuchado. Pero, hermanos, si hay tantas guerras es por la maldad del hombre. Dios no obliga a nadie a hacer el bien.
Una vez que la persona se salva, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo toma posesión, control de la vida de esa persona. Entonces ahí ya es algo distinto, ¿verdad? Pero Dios no obliga a nadie. Por eso mucha gente está haciendo males. El diablo está provocando muchas cosas, pero el hombre mismo también está provocando muchas otras. Tanta maldad aquí en esta tierra en la que somos peregrinos, en la que a veces nos sentimos mal, en la que a veces nos sentimos agredidos por el enemigo, por la gente que son usados por el diablo, ¿verdad? No debemos poner nuestros ojos en la gente, ¿verdad? Si hay alguien que nos está agrediendo, pues no debemos recordar esto, hermanos. Somos peregrinos, estamos de paso. ¿Para qué nos detenemos a pelear una batalla que no es la nuestra? Las batallas son de Dios. Las peleas son de Dios. Ya les he dicho en otras ocasiones que mi problema o mi, ¿cómo se dice? Mi debilidad son los trompos, ¿verdad? Los trancazos, para ser más claros. Decía mi suegro, de mecha corta. Inmediatamente se enciende uno, ¿verdad? Al volante y cuando alguien... Pero, hermanos, no nos podemos detener por alguien que el diablo está usando para hacernos quedar en mal testimonio, que el diablo está usando para que nosotros nos hundamos en ese pecado en el que sabemos que tenemos esa debilidad, ya sea ese u otros. No te puedes detener en eso porque no es tu lugar. No eres parte de aquí. Estás de paso. En cualquier momento podemos irnos de este mundo, sea hoy, sea mañana. En cualquier momento, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues saber que no pertenecemos aquí. Obviamente tenemos gente que amamos aquí, que no quisiéramos irnos, que no quisiéramos que se fueran. Pero también para nuestro aliento, hermanos, para nuestro confort, para nuestra alma, hay una esperanza de que si la persona muere en Cristo, la vamos a ver allá. Y dentro de poco, ¿verdad? Nosotros también vamos a estar allá, junto con ellos. Porque la vida es como la niebla, dice Santiago. En un momento se va. No somos de aquí, de esta tierra, hermanos. Somos peregrinos. No anhelemos las cosas de aquí, no las abracemos como si fueran lo máximo. No suframos la pérdida de un bien. No suframos ¿cómo se dice? La carencia de un bien. Como por ejemplo una casa. Salud. Por ejemplo una casa, ¿verdad? Si alguien no tiene una casa propia, puedes estarlo anhelando, añorando. Pero no es lo más importante que tengas una casa propia. Obviamente debes prepararte, debes prepararte para tu vejez y todo lo que quieras. Es bueno eso. Pero no lo debes sufrir como si eso fuera algo grave, como si se te acabara la vida si no tienes una casa propia o un carro. No, o sea, tienes lo más importante, tienes a tus seres amados, a tus hermanos en Cristo, tu familia en la fe, tienes vida, tienes salud. Nuevamente, como le dijo Dios a Baruch, el siervo de Jeremías, buscas cosas grandes para ti, no las busques porque dentro de poco todo esto será destruido. O sea, esto se va a acabar, esta tierra en la que somos peregrinos se va a terminar un día. Entonces, nuestra vida es nuestro motín, dice ahí el Señor. Te voy a dar tu vida por motín. Tu tesoro va a ser la vida que tú tienes, que yo te di. Tenemos la vida, hermanos. No pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo mismo dijo cuando estaba frente a Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le dijo, ¿tú eres un rey? Le preguntó y le dijo, para esto yo he nacido. Pero mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo mismo sabía que Él no pertenecía aquí, pero vino aquí a salvar al mundo. Entonces,
con ese pensamiento debemos salir de aquí, hermanos. Cuando se nos presente la tentación, cuando haya quien nos quiera hacer sentir mal, cuando pase lo que pase, debes siempre considerar que no perteneces aquí. Piensa en las cosas en las que vas a estar disfrutando allá con el Señor cuando estemos con Él. Y vas a ver que se te va a pasar ese problema. Todos tenemos problemas, pero Dios quiere darte aliento con estas palabras. Somos extranjeros, somos peregrinos. Es cierto que se sufre mientras estás fuera de tu tierra, pero también es cierto que tenemos la ayuda del Señor, que Dios está con nosotros y que estará así como estuvo con Moisés. Y Dios hará cosas poderosas contigo. Aunque te cueste trabajo creerlo, aunque te mires a ti mismo y digas, ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo? Pues lo va a hacer Dios, no tú. Dios lo hará. Tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso que voltea a vernos, que pone sus ojos en ti, en sus criaturas. Entonces, busquemos, hermanos, tener eso en nuestra mente. No pertenecemos a esta tierra. Estamos aquí para que la gente conozca de Cristo. Estamos aquí para mostrar el amor de Cristo, pero no para abrazar a esta tierra como si fuéramos a estar aquí durante toda la eternidad, porque donde vamos a pasar la eternidad es allá en el cielo con el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestro corazón, Señor, con tu Santo Espíritu, y que siempre tengamos presente en nuestra mente que somos forasteros, Señor. Que aunque eso causa tristeza en un cierto sentido, Señor, como tú nos lo has enseñado en tu palabra, también eso causa esperanza en nosotros, de que un día vamos a ver esa tierra a la que sí pertenecemos, que es la tierra prometida, que es el lugar en donde nosotros vamos a estar, en tu santo templo, en el cielo, Señor bendito. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por esta palabra que nos has dado el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.